Hola Gamercats, aquí Moonlight de estar en un nuevo video. Hoy vengo nuevamente a sobreanalizar una animación chistosa del juego El Gordo y sus amigos, ni más ni menos que una de las joyitas atemporales de Gmod que tiene la comunidad de TF2, Team Fabulous 2. Pero antes de iniciar, si son nuevos por aquí, les recomiendo mucho que se visiten mis demás videos analizando animaciones de TF2, porque se complementan muy bien entre sí. En especial les recomiendo que se pasen por mi análisis a The End of the Line, porque por alguna extraña razón el algoritmo del señorito YouTube no lo favoreció mucho, así que si pueden pasarse y darle un poco de apoyo se los agradezco infinitamente. También, si te interesa tener arte super fachero con tus loadouts de TF2, no dudes en echarle un vistazo a mi Instagram, en el que siempre tengo comisiones abiertas, acepto PayPal e ítems de TF2. Es tremendo ofertón, así que les dejo los links necesarios en la descripción. Y sin nada más que decir, vamos allá con el intro. Team Fabulous 2. Todo un clásico Gmod de la comunidad, con más de 17 millones de visitas actualmente. Es imposible que no lo hayan visto al menos una vez. Personalmente fue mi primer contacto con las animaciones de la comunidad de TF2, porque el amigo que me presentó el juego me pasó el video. Al principio, literal, no entendí ni un carajo, no sabía si decir que lo que acababa de ver era una obra maestra o la cosa más ridícula y cursiada que había visto. Pero viéndolo un tiempo después, ya conociendo y entendiendo el humor que se suele manejar en las creaciones de la comunidad de TF2, más en específico las animaciones Gmod, puedo decir que Team Fabulous 2 maneja a la perfección ese tinte ridículo y bizarro que solo las animaciones de Garry's Mod pueden ofrecer. La verdad, ese tipo de animaciones me parecen muy similares a lo que suele pasar cuando éramos niños e inventábamos historias súper épicas con juguetes todos random. Salen cosas muy cursiadas, pero de alguna manera funcionan. Eso es lo que amo de los trabajos de Garry's Mod. Ahora, pasando a Team Fabulous como tal, no voy a resumir esta fumada porque es tan cursed que es imposible explicarla y analizarla de una manera seria, así que les recomiendo que la vean, está chistosa. Pero lo que sí voy a hacer en este video es resaltar cosas interesantes que hacen que esta animación sea una completa joyita. Algo muy especial que tiene esta animación es que mezcla la animación Gmod con un poco de 2D en varios fragmentos, lo cual es bastante interesante. Aunque haya salido hace tanto tiempo, sigue siendo algo que no se ve con tanta frecuencia en este tipo de trabajos. Esa mezcla es algo que actualmente se está retomando gracias a la popularización del estilo anime de los trabajos del usuario Sino0, en los que se mezcla animación Surf Filmmaker con sensaciones de ragdolls de Gmod y un poco de estilización 2D. Muchos nuevos animadores se están inspirando de esto, pero eso es un tema tan extenso e interesante que merece su propio video. Pero regresando al tema principal, si vemos el guión de Team Fabulous 2, podemos ver cómo literalmente representa el caos de una partida casual de TF2. Por ejemplo, los primeros segundos de la animación me parecen magistrales, porque muestran a la perfección cómo son los jugadores de TF2 en el tiempo de espera. Literal, en esos pocos segundos antes de que se abran las puertas puede suceder lo que sea. Literal, así se siente cuando no puedes regresar al spawn. En general, toda la animación tiene un humor extremadamente frenético, ridículo y random. Este humor me parece que es muy característico de los jugadores de TF2. Yo creo que así funciona por la naturaleza frenética y absurda del propio juego, lo cual es cuanto menos interesante. Esta animación también utiliza algo que me encanta de los trabajos de la comunidad de TF2, y eso es la magia de las líneas de voz editadas. ¡Qué inteligencia artificial ni qué nada! Las líneas de voz del juego tienen posibilidades infinitas por sí solas, y si te animas a editarlas tienen un sonido tan cursiado y único que simplemente me encanta. Esta animación tiene momentos simplemente icónicos y completamente referenciables. ¿Cómo olvidar cuando nos enteramos de que el sniper era furro?
I will send my condolences to your kangaroo wife. Thanks, mate. Do you remember me? Yes. Regresando a esta animación representando el caos de una partida casual a la perfección, el momento de la Uber nunca deja de parecerme gracioso y el remate del Medic quedando AFK en el peor momento es completamente relatable. También cosas como los jugadores poniendo sprays uno encima del otro es muy real. También algo de lo que no me puedo ir de este video sin resaltar acerca de la animación Gmod es cómo usa los ragdolls maravillosamente, aprovechando sus movimientos tan particulares para generar momentos muy XD. En serio, los ragdolls cursiados de Gmod, si son bien utilizados, me parecen una de las cosas más graciosas que puede haber. Todo esto si hablamos de la primera mitad de la animación. Es un montón de cosas random que describen muy bien el caos de una partida casual, pero si hablamos de la segunda mitad, empieza una fumada historia épica con crossovers super random, en la cual el villano principal es un furro que por alguna razón los quiere secuestrar a todos. Me encanta que el villano sea un furro. Sí, yo soy una furra, pero me gustan los chistes de furros, los furros son chistosos y cursiados definitivamente. Esta mitad es tan difícil de explicar que es mejor que la vean ustedes mismos, pero lo único que sé es que después de muchas cosas inexplicables, el engineer holgazán que aparece al principio de la animación los salva a todos y tienen un bonito final cantándose alta rola. Esta segunda parte de la animación es re random, pero aún así cuenta con chistes y referencias muy ingeniosos y le siguen sacando todo el jugo a lo extremadamente cursiado que puede ser Garry's Mod, y eso me encanta. Se nota que esta animación tiene un enorme cariño y trabajo por detrás, y me gusta mucho que en los créditos se pueden ver bocetos de las ideas. Team Fabulous 2 es una joyita que merece ser recordada por siempre. En mi caso, apenas conozco TF2 hace poco menos de un año y no estuve en el momento en el que esta animación salió, pero igual aunque no lo haya vivido por mi cuenta, no puedo evitar sentir cierta nostalgia al ver Team Fabulous 2. Y dejando de lado lo random y gracioso por un momento, hablemos de un tema un tanto más serio y un poco triste que fue el que realmente me motivó a hacer este video. Estamos hablando del autor de esta animación, Kitty0706. Era un usuario que compartía sus disparates de Garry's Mod para entretener y alegrar. Él hizo lo posible por mantener su pasión y cariño por crear contenido, pero muy desafortunadamente perdió la batalla contra la leucemia. Ahora, sabiendo esto, me veo en la necesidad de citar un fragmento de la descripción que quedó en su canal. Recuperándome de la leucemia y un trasplante de médula ósea, me esfuerzo por seguir creando contenidos. ¿Por qué? Porque me encanta hacerlo y amar lo que haces te hace feliz. Es simplemente triste ver cómo una persona que tenía tanto que compartir y tanta pasión no pudo continuar, pero pues la vida no siempre es como se espera. Aún así, esta animación tan icónica se quedó como legado de su creador, inspirando a mucha gente. Todo el contenido de Kitty0706 fue un pilar de todo el legado de creadores que hay actualmente en la comunidad de TF2. Por eso es tan especial ver este video tan inmortalizado y que sea una de esas joyas atemporales. Como dije, yo no tengo el factor nostalgia, pero ver Team Fabulous 2, saber el contexto de su creador y leer la caja de comentarios tan activa y llena de cariño hasta el día de hoy me genera nostalgia, calidez y algo de tristeza. Este creador inspiró a tanta gente que en un momento muchísimos animadores de la comunidad se unieron para hacer un reanimator de Team Fabulous 2 en honor a Kitty0706, el cual es simplemente impresionante y está lleno de amor y creatividad por parte de todos los animadores que participaron. Este reanimated junto con la animación original son todos unos clásicos. Esto demuestra el apoyo tan bonito que le da la comunidad de TF2 a los creadores tan talentosos que hay.
Obviamente no todo es color de rosas, pero lo que sí puedo decir es que ver cosas como el caso de Team Fabulous 2 me regresa la fe en la humanidad, y gracias a esto y muchas cosas más, definitivamente TF2 es una de las mejores comunidades en las que he estado. En conclusión, Team Fabulous 2 es una joyita temporal que fue el legado de su creador y definitivamente siempre va a ser bueno revisitarla con su humor tan divertido y creativo que raya lo curseado, pero aún así se siente todo el cariño y dedicación que tiene por detrás. Y bueno, no esperé que este video terminara tan así, pero bueno, así es la vida. Muchísimas gracias por acompañarme en esta travesía y haber visto el video hasta el final. Si te gustó el video y quieres más contenido acerca de animaciones de TF2, no dudes en suscribirte, dejar tu like y revisar mis demás análisis a creaciones de la comunidad. Muy pronto se vienen análisis a otras joyitas que merecen su propio video, entre ellas Nemesis Blue y Team Neighborhood. Así que si quieren ver esos videos, queden atentos al canal. Y sin nada más que decir, yo me despido recordándoles que al igual que Afton, yo siempre regreso y nos vemos en un próximo video.